Dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacen un llamado y elevan su voz de protesta en una fecha que marcó la historia en este conflicto y de violencia por todos los actores armados. El 25 de mayo es una fecha que es la dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del marco del conflicto armado, tanto como la referencia teniendo en cuenta la ley que fue establecida por la acción de una periodista que sufrió este drama. El 25 de mayo es la dignificación por las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del marco del conflicto armado. Un hecho tan denigrante del que fuimos víctimas muchas mujeres y, por qué no decirlo, también muchos hombres, donde también se vieron las personas LGBTI víctimas de este hecho, ¿no? El 25 de mayo, ¿por qué? Porque Ginette Bedoya, una periodista, fue víctima de este hecho cuando entraba a la cárcel La Modelo a entrevistar a un paramilitar por unos hechos causados días anteriores donde había habido una masacre, pero lamentablemente ella fue víctima de una trampa donde la secuestraron, se la llevaron, la torturaron, la violentaron sexualmente. Después de que ella salió de allá, ella no se quedó callada, como lo hicimos muchos de nosotros. Ella levantó la voz, se fue hasta las últimas consecuencias, ella se fue al exterior a hablar de lo que había pasado, demandó al Estado y gracias a esta demanda el Estado nos reconoció como mujeres víctimas de violencia sexual, un hecho que ahora ya queda dentro de la unidad de víctimas, porque lamentablemente antes solamente eran las víctimas o los desplazados y no se contaba con que habían más hechos. Había tortura, había secuestro, había minas, discapacidad, cuántas personas que quedaron con discapacidad después de estos hechos. Y hoy somos reconocidas, ¿no? Pues es un logro, un gran logro. Hoy Liliana levanta la voz y dice, aquí estamos. Somos mujeres que hemos sido resilientes y que nos ha tocado levantarnos de entre las cenizas, mujeres que hemos tenido que salir adelante pese a todas las dificultades que hemos tenido. Un hecho que lamentablemente no nos marcó solamente el cuerpo, nos marcó el alma, nos marcó todo. Mujeres que quedamos con hijos de este hecho. Mujeres que lamentablemente fueron empaladas, mujeres que perdieron la vida. Mujeres que fueron llevadas por la guerrilla y por los diferentes grupos al margen de la ley, cuando se llevaban a esas niñas para que sirvieran en la guerrilla y fueron violentadas sexualmente también allá, donde las hacían abortar. O sea, es levantar la voz por todas estas mujeres que no hablan, por todas estas mujeres que han tenido que guardar silencio. No piensen que para mí ha sido fácil, para mí no ha sido nada fácil. Esto es un proceso que yo llevo por 17 años, donde he tenido que pasar por psicólogos, por psiquiatras, para poderme levantar. El poder hablar es el que hace que cada día yo me vaya curando de aquí adentro, porque acá quedan esas heridas. El cuerpo quedó marcado, porque no fue que solamente te violaron sexualmente, sino que te apuñalaron, donde estas personas, por decirlo así, metieron objetos dentro de uno, personas con esa mente tan dañada donde metieron un fusil, metieron un arma de fuego, donde estas mujeres que les metieron una botella y todavía la rompieron dentro de ellas, donde quedaron sin útero. Para mí, en lo personal, hasta hoy hay las secuelas. Yo tengo un problema en la columna cervical que es muy difícil y es muy dolorosa en ocasiones, donde muchas mujeres que tuvieron que pasar este hecho, cuando me escuchan hablar, se acercan y me dicen, ¿cómo ha hecho usted para poder levantarse y poderles decir, ánimo, ustedes no están solas, venga, hablemos, salgamos de todo esto? La historia de Ginette Bedoya, una periodista que entró a la cárcel Modelo a entrevistar a un paramilitar, fue víctima de violencia sexual. Ella levantó la voz y fue hasta las últimas consecuencias. Gracias a ella, hoy es reconocido este hecho ante los derechos humanos internacionales y reconocido en la unidad de víctimas. Lamentablemente este hecho es ya por ley, donde el Estado nacional, departamental y municipal son los que deben hacer la conmemoración y dignificación
No estamos pidiendo grandezas, pero sí que por lo menos nuestras autoridades hablen y digan, hoy estamos con ustedes, ánimo mujeres, ustedes no están solas, pero ustedes mismos se dan cuenta que ni a eso hemos llegado. Parece que eso pasó y allá ustedes defiéndanse como pueda, o sea, después de haber sufrido todo lo que nosotros sufrimos, tener que levantarnos día a día y decir, ánimo, sigamos para adelante, no nos podemos quedar ahí porque tenemos hijos. Yo tengo otra compañera que tiene su niña también, que tiene 16 años, otra compañera que tiene un niño que inclusive nació con especial o diferencias en su comunicación y todo eso. Es difícil para nosotras, porque cuando esos hijos nacen dentro de un hogar o nacen con una persona a la que uno se entregó y dijo, lo hago por amor, es diferente a cuando llega un hijo así. Nos dijo alguna vez un funcionario, imagínese, un funcionario público dijo, ¿y por qué no lo abortaste? Estabas en todo el derecho. Nosotros no somos máquinas de matar. A nosotros Dios nos trajo a esta vida, fue para dar vida, no para quitarla. Y nosotros no podemos caer al nivel de estas personas. Hoy, pues, no podemos hacer nada, lamentablemente, por todo lo de elecciones y todo lo que se viene, pero hoy es el recordar esta fecha, ¿no? El decirle a esas mujeres que tuvieron que padecer este hecho y a las que lo siguen padeciendo, porque lamentablemente este hecho no solamente se vio dentro del conflicto armado, pues fuimos escudos de guerra para esta gente, pero se ve en las escuelas, en las casas, este tiempo de pandemia cobró esto en tantas niñas, en tantas mujeres que fueron abusadas sexualmente y que lamentablemente no lo pueden hablar, no lo pueden decir, no lo pueden denunciar por miedo, por el qué dirán. Y lamentablemente decirlo así, porque uno lo denuncia y nunca se esclarece. En Colombia es más del 92% de las víctimas de violencia sexual que no llegan a un feliz término, entre comillas podríamos decirlo. Y de las mujeres víctimas de conflicto armado, violencia sexual, es el 98% que todavía no tiene una respuesta, donde los grupos al margen de la ley, ellos cumplieron con desmovilizarse y ellos hablar de otras cosas, pero ellos a nosotras, a las que nos hicieron lo que nos hicieron, nunca se han acercado y han dicho, vean, esto fue por tal cosa, perdónenos, nunca va a volver a pasar, aunque eso no va a curar lo que quedó acá, porque esas son heridas que nunca se van a curar.